Bueno, buenos días. Espero que hayan amanecido bien y estén bien, que hayan estudiado mucho. Eh, bueno, esta reunión de hoy es básicamente para preguntas que tengan ustedes acerca de esta unidad y dudas de la práctica. Así que la clase es de ustedes. Pueden empezar con sus preguntas. Buen día, profe. Buen día, Michael. Yo tengo una duda en el ejercicio 12, donde después que uno ya hace como los diagramas de Ben Euler, como que dice que después de esos ejercicios que uno hizo, como que tiene que hacer como una comprobación, eh, pues que con eso, ¿no? Después, y como que no entiendo esa parte, o sea, después que ya hice los ejercicios, que cómo tengo que comprobar eso según lo que me está, o sea, eh, pues no sé cómo explicarlo, sino que simplemente es el ejercicio 12. Bueno, vamos a ver qué dice el ejercicio 12. Ajá. El 12 dice, use los diagramas anteriores para convencerse que la intersección de la unión es igual ok, que se satisface esa relación. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Dónde está aquí? Bien, los ejercicios anteriores a ese, ¿qué te decían? Que en un diagrama de Venn hicieras eh, cada uno de esos conjuntos, ¿verdad? A unión intersección C, A unión B intersección C, pero nunca te piden que veas la igualdad. Ahí lo que sencillamente lo que piden es que te des cuenta. Vamos a presentar otro. Alguien que me diga qué es lo que dice el ejercicio para mientras yo escribo aquí. A intersección B unión C. Lo que tienes que hacer es, bueno, si tienes tres conjuntos, A, B y C, que te des cuenta que si tú agarras e intersectas primero, perdón, unes A con B con C. No le puse nombre, vamos a ponerle nombres. Este es A, este es B y este es C. Que si tú agarras, unes B con C.
Unir B con C es unir todo esto, ¿cierto? Todo lo que estoy rayando es B unión C. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí. Sí. Y luego a esa unión la voy a intersectar con A. Serían los elementos que son comunes con A y que están en B y que están en B unión C, ¿correcto? Entonces serían estos que están acá. Solamente. Y si tú tienes ahora A, B y C, sería A, B y C. Lo que pide es que A intersección B, unión A intersección C. Bueno, ¿quién es A intersección B? Es exactamente este pedazo que está acá. ¿Sí? Y A intersección C, ¿quién es? Este otro pedazo que está acá. O sea, profe, es como mostrar así que mediante la línea, según lo que me están pidiendo el mandato, si hay como una unión, tengo que trazar la raya para indicar que una, pues vaya, es una unión. Claro, lo que te está diciendo es que represente, no es trazar unas rayas, es que representes quién es cada uno de esos conjuntos. Cuando tú te das cuenta que a la final de cuentas, la primera parte es todo esto que está acá, más esto que está acá. O sea, la idea es que tú lo representes y representarlo es hacer un diagrama. Y si lo haces de la otra forma, sería todo esto que está acá. Entonces, ¿son o no son la misma parte del conjunto? ¿Son o no son la Es misma la, parte del es la misma parte del conjunto, según están los diagramas. Exactamente, entonces eso es lo que hay que hacer. Una pregunta, profesor. Eso quiere decir que asimismo, o sea, en el ejercicio 12 también vamos a dibujar los diagramas. En el ejercicio 12 que dice, Ese es que utilizando los diagramas anteriores hay que es- demostrar eso. Entonces, quiero saber si vamos a dibujar los mismos diagramas. dice, use los diagramas anteriores, o sea, los que se hicieron en el 10 y en el 11, para convencerse de que eso es así. De acuerdo. Buen día, profesor. Buen día. Yo tengo una duda en el tema 18 que dice versus. Yo quiero que usted me explique qué significa versus. ¿Es compararlo o demostrar? Compararlo, compararlo. Si son iguales, si uno está contenido en el otro, si son distintos, eso es lo que tienen que determinar. Ok.
En el ejercicio 13, profe. A ver. Ujú. Dime. Aló. Buen día, maestro. Buen día, Manuel. Yo tengo una duda. El ejercicio 5 es de potenciación. Ujú. Pide en el apartado B que los elementos de, que haga un listado de los elementos de la potencia de Y que no son elementos de la potencia de X. Exacto. Ahí la única duda que tengo es si el conjunto vacío lo mantengo o lo quito. Porque el conjunto vacío aparece en todas las potencias, Exacto. pero Pero ¿qué te es está algo diciendo? predominante. Es algo Pero, predominante. pero ¿qué dice? Que liste los de la potencia de Y que no son Ajá. elementos de la potencia de X. Bueno, pues entonces sería factible quitarlo. Claro, Ok, gracias. a la orden. Profe, Dime, Michael. lo que decía era en el ejercicio 13 que dice como que demuestre las siguientes afirmaciones. Pues la duda que tengo es que si hay que usar los mismos elementos, usamos en los ejercicios anteriores, y entonces pues digamos que hacer ese ejercicio que nos está mandando para así que comprobar No, de que eso es verdad. no, no. La demostración no es así. La demostración es como la que hicimos en clase. ¿Cómo? Como la que hicimos en clase del ejemplo que está en el material. Ah, ok. Con el método de doble inclusión. Profesor, con respecto a eso, todas las demostraciones hay que hacerlas por el método de inclusión. De doble De inclusión, doble sí. inclusión, sí. Ok, gracias. A la orden. Profesor, en los ejercicios 19 y 20 habla sobre afirmaciones lógicamente equivalentes. ¿Eso se va a demostrar con el método de doble inclusión también? El ejercicio. 19 y 20. Ya va, yo creo que allí el enunciado se repitió. El ejercicio está... sí, ya va.
Ok, sí, está bien. Allí lo que piden el 19 y 20, ¿verdad? Es que ellas son lógicamente equivalentes, es decir, que A implica B, B implica C, C implica D y D implica A. Eso es lo que tienen que mostrar. ¿Ya? Algo como esto ya va. Tienen dos formas de hacerlo. O lo hacen como un ciclo, es decir, que A implica B, B implica C, C implica D, y por último, que D implica A. O hacen A sí, solo sí, B, B sí, solo sí, C, y C sí, solo sí, D, y por último, D sí, solo sí, A. O lo hacen todas estas, o hacen esta que está acá. Pero de las dos formas obtienen que las cuatro son equivalentes. Eso es lo que... Profesor, pero en ese ejercicio que es el 19 y el 20, y solamente, por ejemplo, el A dice que A, entonces, o sea, A es conjunto de B, pero no menciona así, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, que solamente está el B, no se menciona. Por ejemplo, en el 19 no está ni C ni D. ¿Cómo que no? No, porque, o sea, dice el A que A pertenece a B o está contenido en B. La B dice Ya, que A ya, tiene ya. C. Tú estás viendo el ejercicio bien. El 19, profesor. ¿Cuántas proposiciones hay aquí? Eh, Eso es mismo, que usted dice que hay que demostrar que, por ejemplo, A entonces B, A entonces C, pero aquí solamente tenemos A y B. Yo veo allí A, B, C y D. Tengo cuatro proposiciones que las llamé A, B, C y D. Ah, ok, entonces hay que, como quien dice, juntarlas y demostrar que una implica la otra. Claro, es lo que estoy diciendo. Ok, Ah, ok. O sea, cuando yo digo A no me refiero al conjunto A, me refiero a la proposición A. Cuando digo B no me refiero al conjunto B, me refiero a a la proposición B. Cuando digo C no me refiero a esto, a un conjunto en particular, sino a la proposición C. Y cuando digo D no me refiero a un conjunto en particular, sino a la proposición D. Por eso es que son equivalentes, son lógicamente equivalentes, es decir, que una implica a la otra y así sucesivamente. ¿Y cómo que lo tengo que demostrar, profe? O sea, que una implica a la otra, pero ¿de qué forma? Como lo vimos la clase pasada, hacer la traducción de cada una de esas proposiciones utilizando los cuantificadores existenciales y universales y ver que dicen exactamente lo mismo.
Y para ver que si dicen exactamente lo mismo, tengo que utilizar como ejemplos que hicimos en clase, la clase pasada. Ustedes dijeron que habían entendido todo la clase pasada. Pues yo ahí más o menos, profe, porque yo creo que en la clase pasada yo no pude asistir, pero como sé que usted ya la va a publicar, yo voy a tener que ver No está ese publicado. encuentro. ¿Cómo? No está publicado ya. No sé, no he entrado hoy, yo después que finalice, yo voy a ver ese encuentro, a ver, para entender un poquito mejor. Voy a revisar si ya lo publiqué. Si no lo publiqué, lo hago. Pensé que lo había hecho ya. La verdad es que, profe, yo tampoco pude asistir la clase pasada y cuando fui a buscar el video no lo encontré. Mm, También, maestro, disculpe, buenos días. Me estuve buscando en la plataforma y no encontré el video de la clase anterior, no me aparece. ya, bueno. Ah, bueno, pues no soy el único. Bueno, vamos a ver si vamos a buscarlo y lo cargamos entonces. Bueno, yo lo cargo ahorita. Buenos días, maestro. Buenos Yo días. tengo una duda respecto a las demostraciones. Ujú. Por ejemplo, ¿es válido si en algunas demostraciones yo quiero sustituir, bueno, un ejemplo, el ejercicio 9? Si yo quiero sustituir las representaciones, o sea, de que demuestre que el conjunto, la diferencia simétrica A, simetría de A, diferencia simétrica de A, o sea, lo puedo representar por valores numéricos. O sea, es válido si yo hago eso en la demostración. ¿Cuál ejercicio te refieres? Por ejemplo, en el ejercicio 9, un ejercicio que sea así, puedo representarlo por No, no. Tienes que conjuntos hacerlo. numéricos. No. Los que no se especifican quién es el conjunto, es un conjunto del cual no puedes hacer una representación, porque eso no sería una demostración, sino que sería una verificación con un ejemplo. Y es una demostración lo que se pide. Y todas las demostraciones tienen que ser por fórmula solamente. Sí, correcto. Ok. Profe, y entonces con el ejercicio que ella dice, que con qué fórmula entonces hay que demostrarlo, porque Doble ¿cómo inclusión. entonces? Método de doble inclusión. Todos los ejercicios que se van a demostrar son con el método de doble inclusión. Ah, ok. Profe, en esos ejercicios yo podría, o sea, ah, yo podría como utilizar letras para definirlo. Por ejemplo, hay dos conjuntos, porque tengo la I que divide. Yo podría decir que uno es I, que otro es E, y el otro es D para una demostración. ¿Cómo? Dos conjuntos, no lo entiendo. ¿Cómo? Dos conjuntos, no lo entiendo. Sí, porque no que demostrar que A diferencia simétrica, o sea, de A igual conjunto vacío, y A diferencia simétrica el conjunto vacío igual a A. Entonces yo puedo decir que la primera parte es A y la segunda es B. Bueno, si no te vas a confundir. Bueno, si no te vas No a hay problema. confundir. Ok. Lo que pasa es que en esos ejercicios, o sea, yo sustituyéndolo, que por eso pregunté, sustituyéndolo por conjuntos, digamos que el conjunto A está compuesto por 1, 2, 3. Y la diferencia simétrica me dice a mí que voy a hacer una
una unión de los números que uno contiene, pero que el otro no. O sea, digamos que, para que no te confundas, por ejemplo, A, los, eh, los, los elementos que están contenidos en A, pero no están contenidos en B, unión con los elementos que están contenidos en B, pero no están contenidos en A. Pero en este caso es los elementos que están contenidos en A, pero no están contenidos en A. Eso ahí se ve lógicamente que es igual a cero. Pero la demostración Igual a cero, mediante fórmula no no igual a cero, sabría cómo igual a hacerlo. vacío. Igual a vacío, exacto. Porque las diferencias simétricas de un mismo conjunto, o sea, no hay, porque son los mismos elementos, no hay diferencia. Bueno, yo voy a hacerles un pequeño ejemplo. Ese ejercicio 9, ¿cuál es la primera parte? Mostrar qué cosa. Que el conjunto A, diferencias Sí, dime. A, diferencia simétrica de A, igual a vacía. Si yo quiero mostrar la igualdad, lo puedo hacer por doble inclusión, ¿verdad? Entonces tendré que mostrar primero que esto está contenido en el vacío y que el vacío está contenido aquí. ¿Correcto? O demostrarlo directamente. ¿Cómo demostrarlo directamente? Con un sí, solo sí. Por ejemplo, tomas un X que pertenece a diferencia simétrica de A, ¿no? Según esto que está acá, dice que él está en A menos A, según la definición, y X también está en A menos A. Perdón, y no. Para que borre esto. O X está en A menos A. ¿Y quién es A menos A? Esto lo que dice es que X está en A y X no está en A. Esta parte. O la otra parte que dice que X está en A y X no está en A. ¿Ya? Pero si un elemento está en A y a la vez no está en A, ¿dónde está ese elemento? En el conjunto vacío. En el vacío. Porque no puede estar y no estar en... La ley de la lógica dice que alguien no puede estar y no estar en el mismo sitio a la vez. O X está... Perdón. Las dos relaciones. Y las dos relaciones se traducen en una sola. Porque estoy afirmando lo mismo. Entonces, de aquí yo puedo decir que X está ¿dónde? En el vacío. Y puedo
hacerlo a la inversa. Si me puedo devolver, y exactamente obtengo esa relación que me están pidiendo. Profesor, pero es obligado a hacer la, la diferencia simétrica, o sea, poner A menos A y luego A menos A. Con una sola vez que yo lo haga no significa lo mismo, porque se sabe que es el mismo conjunto. Pero es que la diferencia simétrica, por definición, se define con una cierta relación. ¿Cuál es la relación que define la diferencia simétrica? Que es A menos A A o A menos menos B, A menos B, unión B menos A. Entonces tienes que decir que está en la unión. Y que está en la unión quiere decir que X está en A menos A o X está en A menos A. Porque tiene que estar en la unión, tiene que estar en alguno de los dos conjuntos. Pero sí, O. pueden, después que lo dices una vez, ya lo puedes eliminar de la siguiente. Está bien. Pero yo lo hago de esa manera para que no se equivoquen y pensar de que es que solamente satisface esta. O sea, satisface las dos, pero en este caso coinciden las dos, que fue lo que hice aquí al final, ¿no? Como están en las dos, pertenece al vacío. Por eso era que le estaba preguntando, como yo sé que significa lo mismo al final, no pensé que no había la necesidad de ponerla al lado. Hay que colocarle y después justificar por qué lo vas a eliminar, que es el caso que son iguales. Ok. ¿Tiene otra pregunta? Ya el video se está cargando. Profesor, tengo una pregunta Sí, fuera de dime. la clase. Eh, habemos compañeros, algunos, que usted no nos ha corregido el examen, Sí, están corregidos. pero faltamos como tres, creo, que no nos ha corregido. Todos los exámenes están corregidos. Revisa tus notas, pero todos los exámenes están corregidos. Déjame ver de nuevo. No aparece Yeudi en la parte del parcial. Aparecen las calificaciones. Para que Sí, tengas presente. yo sé que aparecen las calificaciones, pero Laura Valenzuela tampoco los haya, ni yo. Disculpen, profesor, en el ejercicio 22, dice como que verifique la siguiente afirmación. Ujú. Entonces, si usted puede presentar el ejercicio para ser más específico en la pregunta. Ahí está. No, en el 21, perdón. Dice A, intersección B es igual a vacío, sí, solo sí. Para todos, X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a A y X no pertenece a B. Ujú. Con estas dos proposiciones yo tengo que verificar, o sea, afirmar que A es... No, tú tienes que ver que si hay intersección si hay igual a intersección vacío, si hay B intersección A intersección B es igual al vacío, eso es equivalente a escribir esto que está acá. Todo. Ok, ahora sí, ya está bien.
Ah, profesor, y cuando hablamos de que X pertenece a los números racionales, ¿eso incluye los decimales y la fracción? ¿Cómo? Cuando decimos que X pertenece a los números racionales, ¿eso incluye los decimales y fracciones? ¿Dónde eso? Por ejemplo, en el ejercicio 1, la parte D. Ah, no, que pertenezca a los racionales que son números racionales de la forma un entero dividido entre otro entero. Esa es eso es lo que significa que pertenezca a los racionales. O sea, Ok. Permiso. Profesor, diga. y ese número racional lo puedo escribir también como decimal o es necesario escribirlo como fracción. No, 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 no. Nada de decimales. Un número racional. Ok. El conjunto de los números racionales se representa con Q y es el conjunto de todos los números de la forma A sobre B que satisface que A y B son enteros y que B es distinto de cero, ya que la división por cero no está permitida. O sea, ese es el conjunto de los números racionales. Son todos los números de esa forma. Entonces, en base a la definición de números racionales que usted tiene que trabajar en el ejercicio. ¿Entendido? Sí, gracias. Ok. Maestro, en el ejercicio número 3, el primero, Diga. hay en ambos, o sea, dice, demuestra por el método de doble inclusión las siguientes igualdades de conjuntos. O sea, esa R que está ahí es el pi. Yo tengo que sustituirlo por 3.14 en No, ambos casos. no. Pi se No, trabaja como pi. O sea, como les dije yo, nosotros vamos a trabajar los conjuntos desde el punto de vista abstracto. En algunos casos van a ser como eso que estamos referenciando a números o conjuntos de números, pero en general no vamos a hacer una esquematización especificando quién es el conjunto. ¿Ya? ok. Maestro, Diga. en el ejercicio número 2, si puede ponerlo, por favor. Ahí dice que demuestre que A está incluido en B. ¿Eso lo vamos a hacer por el método de inclusión o podemos calcular los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B? No. Demostrar que está contenido en el otro. ¿Tú puedes calcular todos los elementos que están en A y todos los que están en B? Posiblemente no vas a poder dar la lista completa. ¿Ya? Entonces tienes que hacerlo por el método de doble inclusión. Del método de inclusión. Y si quieres probar la igualdad, por el método de doble inclusión. Ok.
Ese que está allí, ¿no? Sí, ese mismo. ¿Otra pregunta? Si no hay más preguntas. Sí, tengo Sería una, la maestra. conexión explicándolo para que me muestre lo que usted, vaya, que lo que hizo, el diagrama ¿qué diagrama? Pues, el ejercicio 9. ¿Cómo es la cosa? Cuando usted está explicando el ejercicio 9, que a mí se me cayó la conexión, entonces, que una breve explicación de esa, o mejor, o el diagrama que usted hizo, la representación, como usted quiera o pueda. Ah, que lo vuelvo a hacer. Mm. Hay que demostrar esto que está acá. Entonces, tomamos un X que está en A diferencia simétrica de A. Por definición, X está... No se presenta la pantalla, maestra. Ah, no se presenta. Volvemos a darle. Ok, como decía, hay que demostrar que A menos A diferencia simétrica de A es vacío. Tomas un elemento que está en la diferencia simétrica, por definición, él está en A menos A, o está en A menos A. Pero eso lo que implica que si está en A menos A, X está en A, y X no está en A. La otra dice exactamente lo mismo, que X está en A, y X no está en A. Pero si un elemento no está y no está en A, está en el vacío. Y esto que te acá dice lo mismo.
Por lo tanto, X está en el vacío. Te demostraste que la diferencia simétrica es vacía y se puede devolver. Entonces esto se convierte en un sí, solo sí. Y se satisface esa igualdad. Pero hay que hacer la devolución, pues, para justificar que, que eso es cierto. Pero bueno, ese es básicamente lo que deben hacer. Maestro, que le decía que yo tengo otra duda Dime. con respecto al ejercicio 8. Ujú. En el mandato hay algo que me confunde. Si lo puede mostrar, por favor. Ya lo voy a mostrar. Ok, ahí está. Ok. Ahí dice, ahí muestran algunos conjuntos y dice que determine por extensión esos conjuntos. Entonces dice, en la parte C e I, considere primero que el conjunto universal es, y ahí lo establece. Pero Ujú. entonces más abajo dice, y después resuelva las preguntas C e I usando como conjunto universal a los números. ¿Es el conjunto de los números naturales o los números naturales? ¿O eso hace referencia a lo mismo de arriba? Porque me Ese es el confunde esa conjunto parte. de los números naturales. Ahí se hace referencia al conjunto de los números naturales y no al conjunto que está allí del 1 al 12. Eso me confunde. ¿Qué te confunde? O sea, sencillamente el conjunto universal en el primer caso va a ser el conjunto que contiene solamente a esos números. Ese va a ser tu conjunto universal. ¿Por qué necesitas el conjunto universal? Porque estás hablando del complemento de C. ¿Ya? Y en el otro caso, dice que vas a responder las mismas preguntas, C e I, pero ahora donde el conjunto universal es el conjunto de los números naturales. O sea, tienes un conjunto mucho más grande. Entonces lo que quiero es que expresen exactamente ese, esas esos dos ítems con ahora el conjunto de los números naturales y cómo lo van a expresar. Ya no solamente son 12 elementos, sino que ahora tienen muchos más elementos y la idea es que lo puedan hacer. O Profesor, sea que entonces, el T y el I hay que hacerlo dos veces. Sí, uno con este conjunto y el otro con el conjunto de los números naturales. Ok. profesor, con respecto a ese conjunto, con los números naturales, porque por extensión hay que decir, hay que nombrar todos los números naturales, eso sería imposible. No, es que no te está diciendo que No, es nombre. que no te está diciendo que nombre todo. Porque, por ejemplo, el complemento, por ejemplo, de C. En el Yo no te, primero, Yo yo no no te te estoy diciendo solamente no el te complemento, no te estoy solamente diciendo el componente, este conjunto. este conjunto. sí, pero o sea, porque por lo menos yo lo resuelvo por parte, a unión B, luego busca el complemento de C con los primeros números que se dio ahí, será del 1 al 12, y luego unir el complemento de C, unión con D, y luego hice lo otro. Pero como se dice que hay que hacerlo dos veces,
Y el conjunto de los números naturales es infinito, porque creo que se puede considerar así. Cuando lo hagas te das cuenta, tienen que sentarse a hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Si puede poner un ejemplo, profe, del ejercicio que se acaba de decir, de lo que son de que como C e I. Pero es que el ejemplo sería hacer el ejercicio. No lo quiero hacer. Yo lo que quiero es que No, no, ustedes no, no. piensen primero qué es lo que están pidiendo. A la final eso le va a quedar un conjunto pequeño. Hay que pensar bien qué fue lo que pasó, ¿verdad? Qué es cada uno de esos conjuntos, porque ahí tienen intersecciones. Cuando hablan de intersecciones, ya son elementos que son comunes. Y si alguien es así, yo tengo un conjunto muy grande, pero tengo conjuntos muy pequeños, cuando lo intersecte, el resultado tiene que ser un conjunto pequeño, no puede ser un conjunto muy grande, porque son los elementos que son comunes. O sea, no es el conjunto en particular un conjunto, el complemento de ese, sino es todo el global que está allí, que es lo que lo hace que no va a ser y que lo van a poder hacer por extensión. Entonces, si ustedes tienen esto no es lo que voy a presentar. Por ejemplo, tienen el conjunto C, 3, 4, 5, 6. El conjunto D, esos que están allí. Y le pide que dé C complemento intersección D. Cuando ustedes calculan el complemento de C y lo intersectan con D, ¿quiénes son los elementos que están en el complemento de C? Son todos los que no están en C, ¿cierto? Ahí está el 1, el 2, el 7, el 8, el 9. De esos elementos que están en el complemento de C, ¿quiénes están en D? El 1, el El 2. 1 y el 2, porque el 3 y el 4 están en C, no pueden estar en el complemento. O sea que la interacción de esto es 1 y 2. Y no tuve que escribir el complemento de C con respecto a los números naturales, que yo sé que es un conjunto que no puedo definir por extensión, porque los naturales yo no puedo dar una lista de todos sus elementos. O sea, a eso me refiero cuando tienen que estar pendiente de esas situaciones. Aunque se diga que ahora se dará con el conjunto de los números naturales, esa intersección va a limitar Claro, los claro, números. Ok, claro, la intersección va a limitar. ahora sí.
Permiso. Ya va, un momentito, Scarlett, ya que hay una pregunta aquí que dice George Ellis. En lógica, cuando queremos confirmar si la demostración es correcta, podemos recurrir a la tabla de verificación. Entonces ahora, existe un método que nos ayuda a confirmar si es correcto. El único método que existe es los argumentos lógicos. No puede saltar ningún argumento lógico. Dime, Scarlett. Es con respecto al mismo ejercicio 8. Cuando se refería a los números naturales, yo lo que hice fue que agregué algunos números y le puse unos puntos suspensivos. ¿Es correcto hacerlo de esa manera o tendría que hacerlo, no sé, de la otra forma? No, recuerda que ibas a tener que hacer algunas cosas que no necesariamente te van a permitir eso. Por eso que les digo, o sea, primero siéntense a hacer el ejercicio con la orientación que les acabo de dar y se van a dar cuenta que no hace falta muchas cosas de las que están pensando. Entonces tendría que modificarlo y ponerlo así como lo explicó. Más o menos. Ok. Ya el video de la clase pasada ya se cargó en la plataforma, ya lo pueden acceder. Bueno, yo lo voy a dejar entonces. Pero antes. Puedes responder una pequeña duda que es de parte de mi primo, que yo no sé qué responderle en eso, pues si me puede responder esa pequeña duda. Él también está en lo que es en teoría de conjuntos, y entonces que a él le pusieron como el conjunto A, como que tiene como una pequeña, como línea horizontal arriba, pues entonces, ¿qué significa como ese tipo de conjunto? O sea, ¿qué es lo que establece? No tendría que ver qué es lo que está escrito porque no sé. Así como me lo dicen, no lo entiendo. O sea, como que le da el siguiente conjunto. O sea, A, creo que tiene los números del 1 al 6. Y entonces como que le pone como ejercicio, como que conjunto A, ese solo, pero como, bueno, la letra en sí de A, ¿verdad? Y como que tiene como una flechita, bueno, como que ahorita no, sino como una pequeña línea como diagonal, como si fuera como cuando uno expresa como que digamos el triángulo AB, como que tiene como una línea arriba. Y entonces como que expresa solamente como A y esa línea arriba. Pues no sé si me entiende, pero es más o menos así. Si lo pintan, lo hacen o lo escribes y muestras lo que quieres decir, te podría contestar. Pero así no lo estoy entendiendo. Ok, déjenme ver si puedo dibujarlo. Ok. De todas maneras voy a finalizar la grabación. Bueno, entonces, vamos a finalizar por hoy la reunión. Para la próxima semana tenemos la evaluación de esta unidad. El día viernes de la próxima semana vamos a hacer la evaluación de la unidad número 2. Y el día martes vamos a hacer lo que se llama un pequeño pruebín. ¿Qué es un pruebín? Son 2 ejercicios que yo voy a escoger de alguna de las demostraciones que quedaron pendientes para que hicieran del material. De allí voy a escoger 2 ejercicios aleatorios. Bueno, voy a colocar una cierta cantidad de ejercicios similares a esos y ustedes van a entrar a la plataforma el día martes y van a responder 2 preguntas que le van a salir al azar. Eso tiene un valor de 5% y el día viernes un examen que tiene el valor del 20%. Y eso serían 25% más 10% de la práctica que deben entregar en la fecha que está estipulada.
y sería el 35% del valor de esta unidad. Entonces, bueno, estamos pendientes con eso y bueno, que pasen un feliz día y nos estamos comunicando en el transcurso de la semana.